Muy buenas noches. A nombre de la Universidad de San Martín de Porres, queremos darle a todos ustedes la más cordial bienvenida a esta 30ª sesión de Cátedra Perú, que hoy nos convoca para hacer el análisis en torno a la nueva Ley General del Trabajo. Las razones por las cuales nos hemos abocado a esta materia son las siguientes. Primero, como siempre se subraya en esta cátedra, es necesario que la universidad esté en todo momento al tanto de los grandes temas que preocupan a la ciudadanía y que inciden en la marcha del desarrollo cultural, económico, social y político de nuestra nación. Segundo, nos abocamos al tema también porque precisamente el proyecto de la nueva Ley General del Trabajo, que en líneas generales es reclamado desde todos los sectores productivos, viene siendo debatido y perfilado por el Congreso de la República desde ya hace mucho tiempo, sin que, sin embargo, se llegue a su aprobación final. Hace unos minutos conversábamos con el presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso y nos decía que todavía existe el riesgo de que todo lo avanzado en la siguiente legislatura pueda ser dejado de lado. No obstante ese debate, entonces, se comenta que en cualquier momento también podría darse un giro radical y el Ejecutivo podría presentar otro proyecto o aprobar en parte algunas normas como las que ya hemos visto sobre la tercerización y sobre el reparto de las utilidades. Una tercera razón por la cual nos abocamos a este tema es porque desde el lado empresarial también se han adelantado criterios respecto a que la ley contendría regulaciones aparentemente indebidas y que eso podría incidir en una relación negativa con los inversionistas extranjeros y nacionales, produciendo una retracción de dichas inversiones. A su turno, desde el lado sindical, son reiteradas las voces que reclaman una ley que incluya no solamente a los trabajadores formales, sino también a los trabajadores informales, y piden además un empoderamiento sustantivo para la representación sindical después de toda una época de muchas restricciones que se arrastran desde el gobierno fujimorista. En cuarto lugar, es evidente que las discrepancias se mantienen pese a que hacia abril pasado el proyecto de Ley General de Trabajo ya había sido consensuado, según decía la prensa, en aparentemente un 85% de empleadores y trabajadores. Puede advertirse entonces que aun cuando toda la comunidad nacional le interesa la nueva norma, impera todavía una gran desinformación respecto a su contenido final. Frente a esta situación y en cumplimiento de su misión de ser un foro académico de debate permanente, multidisciplinario, plural y no partidarizado, la Cátedra Perú ha convocado, con anuencia, por supuesto, del señor rector, que infortunadamente no nos acompaña por estar en la filial del norte, ha convocado, decimos, a un conjunto de especialistas que nos ilustrarán sobre este tema con amplitud de conocimientos. Debemos destacar, en primer lugar, que nos acompaña el gran artífice de la negociación de la ley y presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, el ingeniero Isaac Serna. Está al llegar, según nos han informado, el representante del señor ministro de Trabajo, doctor Mario Pasco Cosmópolis, que no ha podido llegar él porque está asesorando a la Comisión de Resolución del Conflicto en Moquegua, y su enviado está al llegar el doctor Guillermo Miranda, jefe de la asesoría legal del Ministerio. Está con nosotros igualmente el representante de la Central General de Trabajadores del Perú, CGTP, la personalidad ampliamente conocida en el mundo sindical, el señor Juan José Gorriti. Para el análisis legal del proyecto contamos con la valiosa participación de los doctores Francisco Romero Montes, especialista en Derecho Laboral de esta ilustre Facultad de Derecho que hoy generosamente nos acoge, y del doctor Giancarlo Serván, también especialista en materia laboral del estudio Elías Rodrigo y Medrano. Como podrán apreciar, el criterio de composición de la mesa
es el de buscar la complementariedad de los enfoques y la pluralidad de los aportes. Por ello, a nuestros invitados de antemano les agradecemos su desprendimiento al acompañarnos en esta tarde. Agradecemos asimismo la presencia de todos ustedes y queremos mencionarles que si bien la asistencia presencial, valga la fórmula, es la que ustedes ven en esta sala, también esta sesión de la Cátedra Perú está siendo grabada, será incluida en el portal de internet de Cátedra Perú, cuya dirección es www.catedraperú.org.pe, y las conclusiones de esta mesa de trabajo serán elevadas al Ministerio de Trabajo, a la presidencia de la comisión respectiva del Congreso y a la central sindical, a la CGTP. Vamos a dar entonces inicio con la venia de los señores decanos aquí presentes a la 30ª sesión de Cátedra Perú, dando el uso de la palabra al ingeniero Isaac Serna, a quien pedimos que por favor se acerque al poder. Gracias. Señor doctor Hugo Guerra Arteaga, director ejecutivo de Cátedra Perú. Señores representantes de estudios, de igual manera el representante de la CGTP, docentes de la Universidad San Martín de Porres, presentes todos. En principio quiero agradecer la invitación a mi persona como legislador y como representante de la Comisión de Trabajo en este periodo legislativo. Y el tema de que me mencionaban cuando me enteré de esta invitación era un tema que realmente, para el que habla, un tema que particularmente he insistido en el Congreso, que se debata la Ley General del Trabajo. Como quiera de que el Parlamento no hay una mayoría, es un Parlamento muy fraccionado, con tendencias políticas muy definidas. Entonces, ante esa realidad hay que consensuar. Eso es uno de los primeros temas que hay que trabajar, sin duda, para que esta Ley General del Trabajo pueda en su momento debatirse y aprobar. Pero está en la instancia correspondiente, está en el Pleno para debatir. Pero en este periodo que yo asumo la representación de la Comisión de Trabajo, como quiera que de profesión soy ingeniero, y también antes de asumir esta tarea legislativa, yo soy de provincia, pues soy un pequeño empresario que sé cómo se genera puesto de trabajo, sé dónde está la fragilidad, sé cuánto arriesga un empresario para crear un puesto de trabajo, sé también cómo se ha fragilizado, sé cómo cuando una empresa va creciendo y los ingresos de los trabajadores no crecen en igual dirección. Ante estos hechos, la Comisión de Trabajo planteó de que aquí hay que no ir hacia los extremos, busquemos un punto medio. Sabemos que en el país el tema laboral ha pasado por etapas, sin duda antes había una estabilidad absoluta, después se pasó a una etapa de que se fragilizó, entonces hemos buscado un punto medio. Lo que estamos queriendo hacer en la Comisión de Trabajo es dar leyes para proteger al trabajador, dar leyes, que lo estamos haciendo, y también fortalecer los gremios. Como quiera que la Ley General de Trabajo es una ley que sin duda todos estamos de acuerdo ante una dispersión de normas, para el inversionista, no solo el de afuera, sino el que está dentro del país. A veces es difícil enterarse, entonces queremos tener una sola norma, eso es la Ley General de Trabajo. Eso es un gran avance, en eso no hay discusión. Pero también sabemos de que esta norma tiene más de 400 artículos, que también en un momento
conversé con el ministro de Trabajo y fijamos una posibilidad de hacer esta ley que está orientado esta ley al sector productivo y privado. A veces confundimos, pensamos por el nombre que es una ley general del trabajo, es una ley que marca todo. No, solo está orientado para el sector privado. Pero privado ni siquiera en su conjunto, porque tenemos una ley muy propia de las MIPES, de las pequeñas y microempresas del país, que son también generadores de puestos de trabajo. Pero también tenemos un sector que hay que tratarlo, todo lo que es el sector público, trabajador estatal. La Ley General de Trabajo, repito, son más de 410 artículos, numeroso. Entonces conversamos con el ministro para ver la posibilidad, en lo posible sin perder el norte, ser más, de repente, más condensado y tener menos articulados. Nosotros, respetuosos en el Congreso, dado ese acuerdo, conversamos con el sector del Ejecutivo y un plazo, ¿no? Fue hasta marzo de este año si podía hacer aportes antes de pasar a debatir. No fue posible porque esta tarea de armar 410 artículos ha sido una tarea de participación de 3 partes. El gremio empresarial, representado por la CONFIEP, el gremio laboral, representado por sus sindicatos, y el Ejecutivo, el Estado, como un tercer miembro para que realmente le dé la legalidad correspondiente. Pero de esos trabajos de años, sin duda, se ha consensuado proporcionalmente un 70-75% de todo un conjunto, pero había un 25 a 30% que no era consensuado, eran los temas muy controversiales. Entonces, ante ese hecho, la Comisión de Trabajo trató estos temas controversiales paralelamente, esperando el momento oportuno que se debata la Ley General del Trabajo. ¿Cuáles son los temas controversiales? Que no lo hemos podido tratar todos y algunos están ya para promulgarse, otros ya están dictaminados por la Comisión de Trabajo. ¿Qué hemos tratado en la Comisión de Trabajo? El tema de la intermediación laboral, tema que realmente en el país sin duda se ha distorsionado. Se distorsionó de tal manera que la intermediación laboral, como el nombre mismo dice, es un intermediario entre quien recluta trabajadores y lo lleva a una empresa usuaria. Pero ese trámite no se desarrolló bien porque de la noche a la mañana se generaban empresas solo para esa tarea. Y la empresa usuaria realmente tomaba a ese trabajador, pero el trabajador estaba confundido porque iba a una empresa usuaria, lo reclutaba, se supone su jefe, y iba al centro laboral, tenía otro jefe. A la final el trabajador tenía 2 jefes, uno que le pagaba y otro a quien le hacía caso. Entonces, eso tenía que ir ordenándose, que estaba como tema controversial en la Ley General de Trabajo. Pero antes de ello, ¿qué se tendría que hacer? Lo planteamos y yo fui uno de los autores de crear la ley de la tercerización, como lo dijo el doctor Hugo Guerra, disculpe. ¿Por qué? La tercerización estaba bajo un decreto supremo de la Ley de Intermediación Laboral. Pero si el mundo actual donde prima las especializaciones, entonces, y en el mundo actual funciona la tercerización, pero qué mejor que no estar en un decreto supremo si no le damos rango de ley. En eso creo que nadie también estamos en desacuerdo en su momento. Entonces, el rango de ley, porque estando como ley ya tiene un marco, y si queremos que el empresario no va a abarcar todo. El empresario necesita cuál es su actividad principal, su know-how. Eso no se lo va a dar a nadie. Lo que le va a dar a un tercero es los trabajos especializados que a veces se desarrollan, a veces cada cierto periodo, o trabajos que realmente no lo necesita tener a la mano. Pero ese trabajo de tercerización tiene que hacerlo empresas que realmente tienen que responder a ese nombre.
Pero lo que había sucedido en nuestro país es de que muchas empresas principales utilizaban ese nombre de tercerización, pero no eran empresas que tenían independencia. Eso quiere decir de que eran empresas que no eran plurales, solo era una empresa que dependía de la empresa principal y era una empresa exclusiva de ellas. Y el accionariado de la empresa principal estaba en la empresa supuestamente tercerizadora. Entonces por ahí las cosas no estaban muy claras. Por eso que esta ley que nosotros ya lo hemos aprobado en el Congreso, que ha generado sin duda preocupación al gremio empresarial, pero hay unos empresarios que lo han entendido. Entonces, pero era necesario. Entonces, ¿qué hemos planteado en esa ley? Que es parte de los temas controversiales de la Ley General del Trabajo. Lo que hemos planteado ahí es, se crearán empresas tercerizadoras en el país, pero especializadas y también para obras. Y especializadas sin duda, con independencia económica, con infraestructura, con soporte tecnológico. Eso era el objeto de la ley. También eso, y plural. Eso quiere decir, yo constituyo una empresa tercerizadora, yo no necesariamente tengo que estar exclusivo a una empresa. Si yo me especializo en un soporte tecnológico, qué sé yo, alguna actividad, yo tengo la facultad de brindar servicio en 1, 2, 3, 4 empresas. Entonces, y eso debe ser, esa es la pluralidad. Y a veces no se entendió en su momento, pero creo que ahora se está viendo más claramente. Y el otro tema que nosotros vemos es de que las empresas tercerizadoras, como quiera que tenemos una alta informalidad, y como los cambios económicos en el país o los patrones económicos han fragilizado el tema laboral, entonces aquí exigimos que todos los trabajadores de la tercerización deben estar planillados, lo cual no todos los tienen planillados. Hay modalidades bajo servicios honorarios profesionales y otras modalidades. Entonces ahí lo precisamos. Y algo que también hemos incorporado, y eso no solo porque nosotros lo hemos dicho, sino la OIT mismo plantea el tema solidario. El solidario es algo que tenemos que plantear porque si se hace un buen contrato de una empresa principal con una tercerizadora, no necesitamos ni el tema solidario si las cosas se hacen bien y con un buen contrato. Pero ¿qué pasa si no se hace bien? Entonces el tema solidario funciona porque terminado el contrato, dice que la empresa principal es responsable también si algún beneficio le es incumplido al trabajador que lo contrató la empresa tercerizadora por 1 año. Sabiendo que la ley vigente es de 4 y los 3 años es responsabilidad de la empresa tercerizadora. ¿Por qué razón? En estos tiempos, algún empresario contrata a una empresa tercerizadora no regulada hasta ahora, ojalá que promulgue el presidente de la República estos días, la tercerizadora contrata a un trabajador, termina el compromiso y se va, y al trabajador le deja de pagar. Ese trabajador no sabe dónde cobrar, porque la empresa que lo contrató ya no está, y va a la empresa principal y dice, bueno señor, yo no te he contratado. Entonces entonces es un tema que realmente lo hemos entendido así y así lo hemos discutido en el Congreso. Y esta ley, esta ley que el Congreso lo aprueba, y si se convierte ya en ley, si lo promulga, es la antesala para poder ya de una vez eliminar la Cervis. Ese es un tema que realmente ha hecho mucho daño. Entonces, se ha distorsionado, entonces eso, y también la Comisión de Trabajo ha eliminado esta intermediación laboral de la Cervis, porque ya no tiene sentido. ¿Cuál era la intermediación laboral? Tener trabajadores complementarios, temporales y especializados. La especialización ya está como ley en la tercerización, y los temporales, que se ha ido bajando proporcionalmente, ahora estamos en el 20%, y el Ejecutivo planteó bajar al 10%, nosotros hemos visto por conveniente ya eliminarlo, porque el número de trabajadores bajo esta modalidad son aproximadamente 12, 15 mil, que ahora va a venir de repente el doctor Miranda, nos lo va a aclarar mejor, pero
hay leyes vigentes para hacer contratos temporales. Hay como 8 o 9 modalidades. Acogerse a ello. Hay contratos ocasionales de suplencia. Entonces no hay sentido ya. Por eso la tercerización es importantísimo que realmente se pueda convertir como ley. Y el otro tema que también hemos tratado en el Congreso controversial es de las utilidades. Y eso está en la Constitución. ¿Quiénes generan renta? El empresario que arriesga su capital, su know-how, su conocimiento, y quién lo complementa, los trabajadores. Perfecto. Pero las utilidades, el empresario lleva sus utilidades porque con justa razón, del 100%, ahí dice, porcentualmente, si es minero, el 8% lo distribuyen con sus trabajadores. Si es una empresa de telecomunicaciones, el 10% con sus trabajadores. Pero ¿qué sucede ahí? Había una distorsión. De ese 8% que lo trasladamos a un 100%, que debería el trabajador, el Estado retenía bajo la modalidad de fondo de empleo. Entonces, los trabajadores estaban aportando para ese programa. Y un remanente de esa retención iba a los gobiernos regionales. Y una proporción que no era real. Y analizando veía que el trabajador que menos gana es el que aportaba más para las obras de infraestructura de los gobiernos regionales. Pero en resumen eso era una distorsión. Si me hablan de utilidades, debería ir a los trabajadores. No solo pensando en el sector minero que ahora están ganando bastante, pero son pues de repente coyunturales, ¿no? Pero nosotros miramos un tema más integral. Entonces, así lo hemos entendido y eso está en el Pleno para su debate. Esperemos de que, si es en la Comisión Permanente, podamos aprobar. Es una ley también para nosotros importantísima. Aparte de ello, también dentro de los temas controversiales, que no está bien definido, es un poco ir ordenando también la promoción de la fragilidad o la eliminación de la fragilidad laboral de las empresas exportadoras, aunque en un momento se llamó no tradicional. Pero también la realidad del país ya cambió. Cuando uno quiere promocionar algo, se supone que es temporal. Entonces, hace 30 años salió una ley donde dice, hay que promocionar al empresario que va a exportar. Eso era entendible, ¿no? Hay que no solo darle ventajas laborales, sino hay que darle ventajas tributarias y otras ventajas. Está entendible. Pero cuando el producto peruano ya se conoce en el mundo, cuando vemos que el espárrago, que está en el segundo lugar en el mundo, después de China, y cuando el espárrago peruano produce todo el año, y en China produce medio año, y el resto ahí saca ventaja el producto peruano, bendecido por el clima que tenemos, al menos en Ica y en otros lugares, la producción crece 4 o 5 veces, pero el tema laboral no ha crecido casi nada. Y el sueldo, pues, del trabajador, estamos hablando de 500, 600, 700 soles. Si vamos al campo, yo soy de Ica y conozco, vemos pues los trabajadores que se desplazan desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Trabajan pues hasta la familia, ¿no? De un tema social. Entonces, hemos visto por conveniente también que ya se debe de ordenar el tema laboral y que se adecue a las leyes vigentes. Existe ley vigente laboral. Entonces son temas que sin duda lo hemos analizado. No es porque queremos de repente irnos a un extremo, como alguien ha querido decir. Lo que queremos es buscar el justo medio. Queremos ordenar y en esa dirección está. Y todos estos temas que les estoy conversando son parte controversiales de la Ley General del Trabajo. Hay otros temas que no lo hemos podido debatir, como el tema de grupo de empresas, es un tema controversial, el despido injustificado, tampoco no lo hemos podido tocar, que la ley vigente habla de que el empresario puede despedir si a un trabajador no le agrada y lo indemniza y punto. Pero en la Ley General del Trabajo, que lo hemos aprobado, bueno, en la gestión pasada, es de que al trabajador realmente se puede despedir por causa justa, pero si es injustificado,
tiene que intervenir una tercera instancia, el juez, para ver si realmente este despido ha sido regular o irregular. De ser irregular, lo pueden decidir y retornar a la empresa donde estaba laborando. Es un tema discutible. Por eso de que, en resumen, para no ampliar mucho el tema, porque amerita tocar más, que esta Ley General del Trabajo, de todas maneras vamos a insistir que se debata. Pero parcialmente los temas controversiales ya los estamos tocando para que ya los legisladores entiendan de que esa es la dirección. Pues sé que la Ley General del Trabajo, en resumen, es necesario, porque condensa en uno lo que realmente hay una diversificación de normas, en uno, eso sí. Por lo tanto, creo yo de que de esta reunión, al menos yo iré fortalecido con los aportes de que puedan dar respecto a esta ley. Y espero que lo poco que he podido expresar sirva de reflexión o de alguna mejora o algo que realmente origine una preocupación, alguna reflexión respecto a la realidad laboral que vive el país. Muchas gracias.